Estas son las hazañas del deporte. Se convirtió en la voz del gol en Costa Rica y narró en 8 mundiales. Recordamos a la doble M, al legendario narrador Mario MacGregor. Tiling, 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 tilang. Tiro libre. De Pérez Celedón para el mundo revisamos los primeros vuelos del halcón Keylor Navas y sus mejores tapadas cuando jugaba en nuestro país. Le pegó el canguro. ¡Otra gran atajada de Keylor Navas! Continuamos el repaso de las participaciones olímpicas de Costa Rica en Múnich 72, Montreal 76 y Moscú 80, donde nuestra estrella fue la nadadora María del Milagro París. Sentía que podía representar a Costa Rica de manera importante. Golazos de gran factura engalanaron el torneo Clausura 2018. Veremos cuáles fueron los mejores. Iniciamos Hazañas del Deporte. Qué gusto nos da saludar a los amigos para esta nueva emisión de Hazañas del Deporte y juntos hacer este viaje por el tiempo en la compañía de Hernán Morales y también Everardo Herrera. Así que un enorme gusto saludarlos para esta nueva entrega. Don Hernán, bienvenido. Gracias, Alex, Everardo. El placer de saludarlos a ustedes y lógicamente que a nuestros amigos telespectadores, amigos y amigas, esperando que el programa de hoy tengan el agrado como lo hemos nosotros preparado y especialmente bajo la dirección de Alex, un programa que contiene muchas cosas buenas de nuestros atletas y deportistas. Un gran saludo, Hernán, Alex y a todos los amigos que nos acompañan para estar con ustedes en esta jornada, que tenemos muchas cosas buenas, positivas, y como ya les hemos remarcado en otras oportunidades, recomiéndanos para pasar este buen rato y seguirle contando aspectos muy buenos que ha tenido el deporte de Costa Rica. Sí, porque de verdad que la pasamos muy bien en estos 60 minutos haciendo esos viajes por el tiempo, recordando buenos pasajes. Vamos a iniciar hablando de uno de los personajes del deporte, por lo menos de los últimos 30 años, en este caso de la narración. Hablamos de Mario MacGregor Blake, que sin duda se convirtió pues, de esos narradores consentidos y queridos de la audiencia costarricense, Everardo. Sí, toda una historia, ¿verdad? La de Mario MacGregor. Ruizieri Poltronieri, un día yo le pregunté, me gusta consultarle porque él ha vivido etapas, tiene una gran memoria y puede registrar hechos como, uno le puede preguntar, el mejor narrador de Costa Rica, que siempre es jodido, es como el fútbol, ¿verdad? Que usted dice quién, hay sus tiempos, sus circunstancias. Le da muchos méritos a MacGregor por su estilo. Recordemos que Mario vino de Limón a salir adelante. Ahí en Guadalupe, me contaba Ruizieri, que lo conoció en esa época, que ponía en su cuarto, voy a ser el mejor, voy a ser el mejor. Después yo tuve la oportunidad de tratarlo en ese camino de México 86, cuando el Rápido Ortiz era el mero, posteriormente, cuando nos vamos a Sonora, de Colombia a Sonora en el 87, y el retorno al 88 a Colombia, que Javier se lo trae para que él sea el narrador estelar, junto a Eliezer Méndez, al final MacGregor pasa a ser el indiscutible y logra con su estilo, con un estilo musicalizado, porque a él le encantaba la música. Decía que le ponía música al juego. Y después, Hernán y Alex, uno vio muchas experiencias. Donde fuera era espectacular, porque tenía características muy especiales, un tono de voz muy alto que trascendía. Recuerdo, por ejemplo, aquel partido entre Costa Rica y Panamá para la eliminatoria del 2006, que estaba sancionado el estadio, que él llenaba todo el ambiente del estadio con su voz, ¿verdad? Que lo oíamos en todas partes. Y así muchas historias anecdóticas. Una vacilona una vez en Perú con Leo Cordero, había una orquesta en un sitio donde podía haber unas 2.000, 3.000 personas, y a mí a veces se me mete el agua. Y le dije a una muchacha del grupo musical que le podemos hacer un show. Ese show era hacer una presentación de lo que iba a ser el partido al día siguiente en el Estadio Nacional de Lima entre Perú y Argentina, que jugaba el Chorri Palacios. Entonces ella me dice, pero me lo hace en serio. Yo le enseñé la credencial, le hacemos el show aquí. Y el show era algo que alguna vez hemos hecho en el Parque Central en San José con MacGregor, cuando nos iba a tocar supuestamente México, que después nos pasó rumbo a Itela 90. Entonces ahí en Perú lo que hacemos es un show haciéndole una previa de cómo la gente hace un ambiente de estadio en ese palenque, tratando de recrear el juego como se vive en la víspera, y MacGregor viene a narrar imaginativamente un Perú contra Argentina.
el partido lo hace cortito, emocionante, y en los últimos segundos gana Perú con un gol de Chorri Palacio. Eso fue una locura, pero una locura, no tienen idea. Nos invitaron, sí, en Perú. Que si nos invitaron. Yo creo que me olvidé como 4 días dónde estaba. Sí. No cabe duda que ha sido una voz, un hombre que marcó una etapa muy importante en la narración. Tiro libre. Sí, esa está grabada, ¿verdad? Tiro libre. En la gente, y no cabe duda de que es la parte original que tienen que tener los narradores. Yo trabajé mucho tiempo con Pilo Bando, que en paz descanse también. Y Pilo también tenía eso, ¿verdad? Eran hombres... Van metiendo su sello, ¿no? Que le van poniendo sus sellos, sus frases originales, no imitan a nadie, no copian a nadie, y eso los hace triunfar, ¿verdad? Triunfar, y él fue un triunfador verdaderamente. Ahora me estaba recordando cuando él le fue metiendo camisa, que yo creo que era un brasileño, que decía camisa número 10, Pelé, en el Mundial del 70. Entonces él empezó, Hernán Morales, camisa número 10, y luego soltaba el nombre, Hernán Morales. Y sí, muchas condiciones, muchas situaciones especiales. Mucha originalidad. Claro, le gustaba cantar, ¿verdad? Cuando a la pelota pegaba en el paral. Sí, claro. Entonces usted se quedaba impactado. Esa emoción. Vamos a ver en personajes del deporte la historia de Mario McGregor Blake. En 1958 nació en Puerto Limón Mario McGregor Blake. Desde niño tuvo esa gran atracción por el fútbol. Le apasionaba narrar partidos. Su sueño de ser narrador se hizo realidad en 1978 en la emisora Radio Casino de Limón, dona. Luego emigró a San José en busca de oportunidades, y aunque no fue fácil, por su calidad, se hizo un espacio entre las voces del gol de nuestro país en esa época. Laboró para radioemisoras como Sabrosa, Emperador, Columbia y Radio Monumental. Tuvo su paso por la televisión en 2009 narrando partidos en Deportes Repretel. Sus frases particulares se hicieron del gusto de los radioyentes. Mario McGregor está considerado entre los mejores locutores deportivos del país. Narró 8 campeonatos mundiales, iniciando con aquel fabuloso de Maradona en México 86, el verano italiano inolvidable para todos en Costa Rica, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Japón y Corea del Sur 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con la gran actuación de Costa Rica. Inolvidable. Sin embargo, la fatalidad pues llegó a su vida el viernes 17 de enero del 2017, cuando un infarto fulminante acabó con la vida del narrador. Ya en 1995, el año 2000 y el 2003 había sufrido complicaciones del corazón. A los 59 años de edad, el país vio partir a un hombre que se ganó un lugar entre los más connotados relatores deportivos de este país. La voz y las frases entretenidas de Mario McGregor aún siguen siendo recordadas por toda la afición futbolera de Costa Rica. Ahí lo vemos en algunas de esas facetas, precisamente. Verá, usted que nos iba a contar pues alguna anécdota. Ahí acompañado de Manuel Solano, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que hablábamos del verano italiano del 90, a él le tocó hacer solo la narración previa, alimentar precisamente de ilusión a los aficionados de Costa Rica con una selección que fue mejorando. Y muchos relatores, por ejemplo, después los consultaban ya cuando él falleció, era el impacto que ocasionó. Por ejemplo, recuerdo un día una entrevista con el mexicano Enrique Bermúdez de la Serna, que lo ubicaba como uno de los grandes narradores en América Latina. Y con toda la popularidad, por ejemplo, de Enrique Bermúdez, el mexicano. Y en Centroamérica fue también, Alex, Hernán y amigos, impactante el día que falleció, la cantidad de informaciones suscitadas en redes sociales y en el ámbito informativo, precisamente por la repercusión de su deceso. De la WM, Mario McGregor Blake. Vamos a ver una pequeña entrevista con Mario McGregor y también verlo pues haciendo lo que más le gustaba, su mejor faceta como narrador de fútbol. Bueno, yo entré a transmitir en el 78.
Así que imagínense, son más de 20 años que llevo en la narración deportiva. ¿No ha contado cuántos partidos lleva en su carrera? No, tampoco los he contado, pero son bastantes, gracias a Dios. En lo personal, ¿qué le ha dejado a usted estas transmisiones? ¿Qué rescata de toda su trayectoria? Bueno, me ha dejado mucho, algo de dinero para mantener a mi familia, amistades y muchas alegrías en el fútbol. ¿La mayor experiencia que recuerda en este momento? Italia 90, definitivamente. Ahí fue donde despegó Mario MacGregor en las transmisiones deportivas. No me puedo olvidar de ese grupo que fue a Italia, que si no fuera por ellos tampoco Mario MacGregor estuviera acá. Mario, un estilo muy propio de narrar y cantar goles, que nos hace vibrar por la radio a todos los aficionados y amantes al fútbol. Bueno, sí, de eso se trata. Yo trato todos los años o todos los campeonatos de meter cosas nuevas y hay que hacer un estilo propio. El estilo propio yo creo que es lo mejor que se puede hacer y pues gracias a Dios he tenido que luchar en el baño, en mi cama, pensando qué es lo que voy a hacer la próxima temporada y pues cada temporada he logrado por lo menos incluir una cosa dentro de la transmisión deportiva y pues me complazco mucho de que lo he logrado. ¿Alguna clave en esta narración tan especial que tiene Mario? Hay que estar en la jugada, siempre en la jugada donde está el balón y llevar una narración alegre, rápida y que la gente sobre todo lo entienda, los que están escuchando la radio. ¿Su peor momento en la narración de encuentros? Bueno, a mí me fascina narrar fútbol. Los peores momentos son con la selección nacional cuando pierde, ¿no? Ahora está jugando el equipo limonense, soy limonense, pero no se me da tanto como cuando juega la selección nacional y lo más triste para mí fue perder aquí 1-0 ante El Salvador, porque con esa victoria Costa Rica hubiese ido al Mundial de Francia 98 y no se dio. Me dolió mucho. Pienso que ese fue el peor momento de Mario MacGregor en la narración deportiva. Se la dejó a Robinson, solo frente al arquero Morado Porras, lo fusiló. El limonense le dice al bicampeón nacional: estoy con vos, 2-2. ¡Madre santa, santísima, que está en el cielo, que es un golazo! Porque el camino a Sudáfrica es parte de tu vida. Tiling, 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 tilang. Tiro libre. Bueno, así lo escuchábamos y lo veíamos a Mario MacGregor Blake, en paz descanse. Harry McLean conversó con su hijo, Mario MacGregor Jr., también con quien fuera su mejor amigo y con uno de los compañeros que tuvo como narrador en su gran época, sobre todo en Radio Colombia. El talento en la narración que tenía mi papá era pero formidable. Él tenía una carisma y una fortaleza para lo que hacía, las cosas que hacían en su narración, que eso fue lo que lo impulsó, ¿verdad? Desde siempre. Yo que viví escuchándolo, escuché grabaciones de los mundiales anteriores, que bueno, que el primer mundial que él fue en 86 cuando yo nací. Entonces obviamente tenía que escuchar grabaciones acerca del mundial del 90, del mundial del 86, ¿verdad? Que el 94 es el primero que tengo recuerdos. Y podemos ver que tenía un montón de frases, ¿verdad? Inclusive hasta muchos apodos de jugadores que se utilizan hoy en día, él se los puso por su forma de
ver las cosas, ¿verdad? Como Wilmer López cuando le puso el pato y que decía cuac, 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 cuando iba Wilmer con la bola, ¿verdad? Lo del mariachi Solís también, son cosas que él los decía y la gente los adoptaba muy bien por el hecho de saber que era una persona que hacía también lo que hacía. Entonces, sí, le dice mariachi, yo le voy a decir mariachi también. 4 años después y aún sigue vivo, ¿verdad? El recuerdo no como que se fortalece cada vez y eso es muy bonito en realidad porque a uno lo llena de orgullo entender que también a mí me costó un poco, ¿verdad? Porque yo tenía que separar la figura padre de la figura pública. Yo tengo mis recuerdos, tengo mis cosas como padre y como tengo mis recuerdos y cosas como la figura pública, ¿verdad? Y entonces llegó un punto en que yo lo entendí y me armonicé con las personas también de esa forma de ver, ver cómo lo manejaban ellos, cómo veían a mi papá. Y entonces yo sinceramente no, me siento muy feliz de poder haber hecho eso. Bueno, por esos azares de la vida y los caminos que pone el Todopoderoso en el viajar de los años de uno, en el trabajo de taxi, conocí a Mario MacGregor y yo fui uno de los que lo transportó por tanto tiempo y creamos una amistad muy bonita en ese lapso laboral y amigable. Y para mí fue más que un cliente del taxi, un compañero, un amigo, un hermano. Y realmente llevamos muchas cosas porque él fue el padrino de mi hija, la mayor, y fue una amistad muy bonita interfamiliar. Fue bastante doloroso ese día de la llamada, fue antes de la 1:00 p.m, cuando él se sintió mal de salud. Aparentemente ya había tenido 2 infartos anterior a ese que le dio, que fue médicamente hablando fulminante, según dicen los que más saben. Y él me llamó, yo estaba laborando y de inmediato me transporté al apartamento donde él vivía en San Francisco de los Ríos y lo traté de auxiliar, pero él vivía en un apartamento en una 2ª planta y fue bastante costoso transportarlo porque él estaba totalmente inerte, él estaba sin signos ya casi, y entonces como la figura de él era tan pesada, entonces fue bastante tedioso, pero así como pude, lo monté al taxi y lo transporté al Calderón Guardia, donde lastimosamente no llegamos a tiempo. Bueno, como persona, una gran persona, un gran profesional, yo siento que en este medio de la radio, él prefería la radio a la televisión, y también un gran profesional, un gran amigo, y siempre pensando en el bien de los demás y con un corazón totalmente hacia el lado del fútbol. Quería mucho a su equipo limonense, quería mucho a la selección nacional y sobre todo quería mucho lo que él tenía como su trabajo, un arte. Él para mí, uno de los mejores narradores de este país. Bueno, para mí es un verdadero honor participar con ustedes en Hazañas del Deporte. Un saludo para todos. A mí me tocó la extraordinaria bendición de estar a la par de grandes narradores, ¿verdad? Los mejores de este país. Y desde niño escuchar a los mejores narradores del país también, entre ellos Luis Cartín Paniagua, José Luis el Rápido Ortiz, y después Mario MacGregor y todos los jóvenes, todos los jóvenes que fueron después grandes narradores, como el caso de Harry McLean, con quien también me tocó compartir grandes momentos. Sin lugar a dudas, la historia de Costa Rica no conocerá a Mario MacGregor el primero, sino a Mario MacGregor el único, sin la menor duda, su estilo, principalmente por su fuerza, por su energía para proyectar lo que estaba sucediendo en el terreno de juego y sobre todo en un momento en que finalizaba una etapa que era la etapa de la radio para dar paso a esa fusión radio-televisión. El tiro libre, esa era una de sus porque todo el mundo sabía que cuando él decía tiro libre, es que había una gran emoción y había una gran posibilidad de gol. Cuando jugaba la selección nacional, su famoso "mi corazón hace tilín, tilín", esa fue otro de los momentos que a uno le
a la par de él y la gente en sus hogares, en sus carros, en los autobuses, en todo lugar, vibraba cuando él decía, mi corazón hace tilín, tilín. Después hubo otra frase que él la decía en inglés, que decía Lord Mercy, que era Señor ten piedad, ¿verdad? Cuando el ataque era contra Costa Rica, él le pedía a Dios y le pedía a los dioses del fútbol que tuvieran piedad. Eran cosas realmente extraordinarias las de Mario MacGregor. Maxwell Ricardo es hijo de Ricardo Maxwell, el chiflado Maxwell, que fuera lateral izquierdo del equipo limonense. Bueno, personas que realmente lo conocieron, lo trataron, trabajaron con él. Incluso usted, Everardo, sin duda que Mario MacGregor Blake marcó época dentro de la narración deportiva en Costa Rica. Sí, un sello extraordinario, ¿verdad? Un círculo. Uno lo puede subrayar como una figura. Por ejemplo, ahora que escuchaba aquí a los compañeros, a Manuel Solano y a Daniel Zapata, ahora que lo transportó, a MacGregor nunca le gustó tener carro ni manejar. Como al final Jorge Pastor, ¿verdad? Que era famoso. Yo vacilo a mi esposa porque la esposa de Pastor Durán se llamaba Erna, no sé si usted la conoció. Sí, sí, claro. Y Erna le ayudaba en todo. Le digo, cuando necesito algo, Erna, ayúdeme. Porque Pastor Durán decía eso al aire, como parte de los personajes de la radio. Sí. Y luego, en el caso de Mario, él hizo mucha amistad con un formidable narrador colombiano, no sé si ustedes se acuerdan, Edgar Perea, el Negro Perea, que fue incluso congresista colombiano. Y en los mundiales el Negro le decía, vos y yo, en América, los mejores. Y ese Perea tenía un chorro de voz, una creatividad, parte de la cultura afroantillana, ¿verdad? Cómo ellos transforman ese tipo de forma de ser y la llevan al fútbol, lo hacen al fútbol, lo que bien decía Manuel, por ejemplo. Yo me extasiaba, por ejemplo, con MacGregor en una descripción de un partido y sobre todo los juegos de selección. Hay una con la que quiero terminar. Yo tenía un amigo que apreciaba mucho, que él tenía los días contados por una enfermedad de cáncer y un día me dice, quiero que me lleves al estadio de la Liga. No era tan complicado, pero cuando me dice, quiero que me lleves al estadio de la Liga, pero quiero sentarme con ustedes en la transmisión, yo quiero estar sentado a la par de MacGregor. Es una transmisión de Monumental, en el Morera Soto. La Liga en un campeonato contra Pérez Celedón. Y entonces narraba MacGregor, Fabricio Santamaría, la voz de la alegría en los comerciales, el técnico ahí, y me tocaba a mí. Y yo veía, por ejemplo, a Martiliano Navarro Tilo, que se le venían las lágrimas en la narración de MacGregor, porque era su liga, relatándole a una liga que se convirtió campeón. Y una que un día le conté a ustedes fue un aficionado que vende flores de Guanacaste, que llegó y empezó con esas frases de MacGregor. A mí se me paraban los pelos de punta. Y me dice, no sabes la tristeza que yo he sentido desde el día que me dijeron que se murió MacGregor. MacGregor me daba alegría. Entonces, Hernán, Alex y amigos, uno siente la repercusión que su estilo tuvo entre la afición del fútbol, ¿verdad? Y básicamente en la radio, ¿verdad? En la radio, porque cuando lo tuvimos de compañero en la televisión, no fue mucho tiempo. No fue mucho tiempo. Repetir lo tuvo por acá. Y no sé, no le llegó, no se sintió cómodo. Y lo suyo era la radio, indiscutiblemente. Es ahí que la radio, él manejaba los tiempos de la radio. Sí. Hay una que me acuerdo también, que vale la pena, por ejemplo, yo estaba en Monumental, yo me lo llevé a Monumental, pero todos nos reuníamos, todos teníamos que ver con traernos a MacGregor de Colombia a Monumental, o sea, sacarlo de Colombia para Monumental. E hicimos algo que en esa época, 2004, es curioso, porque se habló con él, se negoció, se estableció el contrato y se le mandó una semana de vacaciones y que no atendiera teléfono para que Colombia no lo pudiera convencer de que no diera ese paso. Y uno cruzando los dedos, ¿verdad? Porque sabemos que para Colombia sacarle a MacGregor era su ícono. Claro. Era como que usted le saque hoy a Messi al Barcelona, una cosa así. Bueno, y lo logramos y él llegó a transmitir con nosotros. Después hicimos el Mundial de Alemania 2006, aquella inauguración de Costa Rica, ¿verdad? Que en algún momento parecía que rozábamos algo superior. Pero MacGregor con la selección es impresionante. E incluso usted lo ve, todavía la gente rescata audios para actualizar momentos futbolísticos. O sea, es de esos personajes que realmente tienen un punto clave en la historia. Sí, un lugar para siempre entre los mejores narradores del país, Mario MacGregor Blake, un narrador formidable. Vamos a ver uno de los mejores goles de la Copa del Mundo de la historia en Sudáfrica 2010, Carlos Tevez de Argentina contra México.
Campeonato Mundial de 2010 en Sudáfrica. Por los octavos de final, la Argentina, que había ganado todos sus partidos hasta allí, enfrenta a México. Y Carlos Tevez conquista este magnífico gol, el segundo de su cuenta personal esa tarde. Argentina ganaría por 3-1 y Carlos Tevez logró uno de los mejores goles de los mundiales. Celedón para el mundo, revisamos los primeros vuelos del halcón Keylor Navas y sus mejores tapadas cuando jugaba en nuestro país. Le pegó el canguro, otra gran atajada de Keylor Navas. Continuamos el repaso de las participaciones olímpicas de Costa Rica, Múnich 72, Montreal 76 y Moscú 80, donde nuestra estrella fue la nadadora María del Milagro París. Sentía que podía representar a Costa Rica de manera importante. Golazos de gran factura engalanaron el torneo Clausura 2018. Veremos cuáles fueron los mejores. Continuamos en Hazañas del Deporte, ahora para recordar los inicios de Keylor Navas, acostumbrados a verlo en los grandes escenarios de Francia, de España, de Italia, de la Champions, pero bueno, sus inicios fueron aquí en Costa Rica, en canchas pues más humildes, y eso es lo que vamos a revisar a continuación, los primeros vuelos del halcón Keylor Navas. Keylor Navas, sus inicios, aquí lo vamos a ver con la selección, por ejemplo, tapando ese penal. Oriundo de Pedregoso de Pérez Celedón, Keylor Navas tuvo su debut, eso sí, con el Deportivo Saprissa en la temporada 2005-2006. Esa vez solo actuó en 2 compromisos. Para la temporada siguiente, la del 2006-2007, Keylor Navas vio acción en 3 partidos. Y en la temporada 2007-2008 ya se consolidó en la portería morada, jugando 16 encuentros y participando en la Copa de Campeones de la CONCACAF en 7 oportunidades. Con esta gran historia de Keylor Navas en Costa Rica, 54 encuentros de campeonato nacional se sumaron en las próximas 2 campañas, sumados a 9 juegos de clubes por la CONCACAF. En total, en nuestro país, sumó 75 compromisos de campeonato nacional y 31 de la CONCACAF. Con la selección mayor debutó en 2008 en 2 partidos. Para 2009 disputó 14 duelos. En 2010, 5. En 2011, 11. Y en 2012 tuvo 10 presentaciones con la tricolor. Hasta ese momento había ganado 6 títulos con el Saprissa. Keylor Navas también fue parte de la selección infantil en el Mundial de Finlandia que se realizó en el 2003. Y en 2010 comenzó su carrera internacional cuando firmó con el Albacete. Luego jugó con el Levante, el Real Madrid y actualmente el Paris Saint-Germain. Una historia de Keylor Navas, Everardo, totalmente en ascenso, desde que tuvo su oportunidad en el Deportivo Saprissa, siendo oriundo de la zona sur del país, y con enorme calidad, pues se fue ganando un lugar, aunque había porteros quizás con un biotipo que uno pudiese pensar más privilegiado, sobre todo para dar el salto a Europa, pero demostró ser un arquero con mucha agilidad y muy profesional. Sí, yo creo que las condiciones de ser un portero muy rápido, muy valiente y una disposición para crecer y mejorar
Y el destino, ¿verdad? Ese destino que en algún momento lo hemos comentado, siguió la estela de Gabelo Conejo. Lo que Gabelo Conejo hizo en el Albacete permitió que Cabañas llegara aquí, aquel ex compañero y amigo de Gabelo Conejo, y decidiera llevárselo a Albacete, porque se va incluso a una segunda división en Albacete. Ahí tiene sus apariciones. Lo de Keylor Navas ha sido una lucha constante. Y recuerden después cuando llega al Levante, que es el suplente de Gustavo Munuar. Pero hay que decirle también a los jóvenes y a los formadores que el Keylor Navas del Madrid, del PSG, arrancó aquí, en el fútbol de Costa Rica. Con estas jugadas. Y no cabe duda de que una calidad de portero realmente excepcional, con una lectura enorme, reflejos impresionantes y reacciones que, como las que estamos repasando esto en sus inicios, que ya lo denotaban como un guardameta. Yo siento que el portero tiene condiciones a veces naturales para ese puesto que es tan difícil, la elasticidad, a veces brazos que son un poquito más largos de los normales y lógicamente que la valentía, como lo demuestra en este tipo de acciones que estamos observando, cuando va y prácticamente se juega el físico ante el rival. Y en aquellas épocas, Hernán, cuando uno lo veía, sabíamos que iba a crecer, pero nunca al nivel que llegó. Jamás imaginar que iba a ganar 3 Champions. No. Sí, porque recordemos que cuando él arranca en aquella eliminatoria hacia Sudáfrica 2010, le toca aquel juego en Estados Unidos, que en Costa Rica se vea complicado. Y empieza ya a hacer su recorrido. En una Copa de Oro, también Keylor Navas es votado como el mejor guardameta de CONCACAF. Pero aquí, desde que empezó a verse en primera división, los que lo seguíamos y en el ambiente futbolístico estaba claro que estábamos ante un gran guardameta y con la gran ventaja, era joven para crecer. Un portero de exportación, aunque pues pocos imaginaban que tendría esa enorme oportunidad de brillar en el fútbol europeo en el más alto nivel, ¿verdad? Porque en el más alto nivel, porque sí había llegado al Albacete, al equipo de Levante, pero al más alto nivel lo fue consiguiendo en una carrera totalmente ascendente para el costarricense. Y es súper admirable su temperamento. Usted ve que él ha tenido momentos difíciles, pero nunca se doblega, ha pasado por operaciones, lesiones, críticas, grado de incomprensión. Ha ido siempre para adelante, superando la adversidad. Eso es fundamental, no cabe duda. La personalidad que él tiene es un hombre de un carácter muy definido. Lo que cree en él, Hernán. Básicamente eso, tiene una confianza enorme y una agilidad que es impresionante, unos reflejos que en ese tiempo ya le llamaban la atención a uno porque destacaba fácilmente en los partidos que se llevaban a cabo en el Nacional y muy determinante en sus actuaciones y a la hora de tomar esas decisiones que el guardameta dice, me quedo o voy. Cuando iba y lograba su cometido, que era evitar que el balón llegara con mayor peligrosidad a su portería. Es obvio que tenemos que lanzar una pregunta. Él empezó aquí, pero terminará aquí. Hasta ahora da señales que no, ¿verdad? Que no. Pero hay algunos que agradecen sus inicios. Yo creo que tiene un valor precisamente donde empezó. Pero en las muestras que hasta el momento él ha evidenciado, da la impresión que no se daría así. Porque sin estos partidos no hubiese llegado a ser el Keylor Navas que es hoy. Especialmente, bueno, en su paso por el Deportivo Saprissa, que fue el equipo que lo dio a conocer, y como vemos en estas imágenes, diferentes muy buenas acciones por parte de Keylor Navas jugando para el Deportivo Saprissa en diferentes canchas, como hemos visto en esa época, algunas mejores, otras no tan buenas, pero que no fue impedimento para que, demostrando sus capacidades, pudiese dar el salto al viejo continente y, más allá de eso, alcanzar la cima del fútbol mundial. Y además es reconocerle la técnica que tenía, o que tiene, más bien súper mejorada a lo largo de los años. Ahí está en sus inicios, donde tal vez la agilidad, el tirarse, el tener que atrapar una pelota con cierta elegancia era algo que lo hacía inconscientemente. Ahora ya trabaja diferente, pero sigue siendo el mismo jugador eficiente en la portería. Prácticamente un jugador que también ha estado pues alejado de las polémicas, Everardo. Digamos, una especie de líder positivo dentro de los equipos.
Él no da declaraciones. Ese es el punto que sí se le puede, digamos, criticar, especialmente para los medios nacionales. Sí, para los medios nacionales, pero también eso yo creo que uno tiene que reconocerlo, porque muchas veces la prensa internacional pregunta cómo nos trata él y claramente que nos tiene en el costado, ¿verdad? Pero en lo que tiene que ver precisamente con manifestaciones que en algún momento lo comprometan, él no se mete en esos problemas. Ni en España lo hizo, en el Madrid, con toda la atención y el foco de este equipo. Y en París las cosas son todavía más tranquilas para él, porque la prensa española lo maneja con menos pasión, es una prensa más de precisión de datos. Pero así empezó el halcón para su historia, Keylor Navas. Bueno, dos personas que lo trataron, que trabajaron mucho con él, fueron Roger Mora, entrenador de porteros, y Daniel Cambronero, que incluso en algún momento estuvo pues banqueando a Keylor Navas. Esos son sus recuerdos de ese Keylor que daba sus inicios. En realidad yo a Keylor prácticamente lo conocí a los 15, 16 años. Cuando yo llego al Deportivo Saprissa, ya Keylor tenía creo que algunos meses de estar allá, o un año aproximadamente. Yo llego como entrenador de porteros al Deportivo Saprissa en el 2002. Ahí fue cuando conocí a Keylor. Bueno, a la par de muchos otros muchachos, Keylor siempre era uno de los porteros de Liga Menor que siempre sobresalía por entre todos, por su nivel competitivo que tenía. Quizá físicamente y técnicamente eran muy parecidos a los demás muchachos, pero la cualidad más importante que él tenía, que todavía tiene, es el nivel competitivo, la mentalidad competitiva que él tenía, que en los porteros es muy importante, y él siempre sobresalía sobre todos los muchachos de Liga Menor. Con mi metodología, cuando llego a Saprissa comenzamos a trabajar, y ahí me doy cuenta en realidad que Keylor tenía grandes condiciones como portero, condiciones innatas. Era un portero bastante ágil, muy rápido, ¿sí? Muy elástico, y sobre todo que tenía mucha potencia, mucha fuerza en sus pies. Cada vez que yo lo veo actuando, bueno, antes cuando estaba con el Levante, con el Real Madrid y ahora con el Paris Saint-Germain, yo no me pierdo un partido de Keylor Navas. Si no lo veo en directo, lo veo en diferido. Y para mí es una gran satisfacción verlo actuar, independientemente del momento, independientemente cómo le vaya, porque sabemos que el puesto portero es un puesto de los más lindos, pero el de muchísima responsabilidad, donde los porteros siempre se van a equivocar, siempre van a cometer errores. Pero a pesar de todo ello, he visto los momentos, los gratos momentos de Keylor, también he visto momentos difíciles que ha pasado. Pero para mí es una gran satisfacción verlo ahí y haber sido parte de su formación. Pues sí, bueno, unos grandes recuerdos, ¿verdad? De la infancia, de la formación, cuando empezábamos en esto del fútbol, y me tocó la oportunidad pues compartir muchos años de formación con Keylor. Puedo decir que lo conozco bien, ¿verdad? En esa etapa formativa, pues ahora todos vemos lo que es el resultado de esa formación que tuvo, ¿verdad? Muy buena, pienso yo. Creo que fuimos privilegiados al contar con muy buenos formadores, ¿verdad? Creo que es un portero que siempre tiene muy buen posicionamiento en el marco, siempre está muy bien ubicado, portero muy maduro, muy ecuánime, ¿verdad? En su toma de decisiones. Creo que es un portero que no... vamos a ver, su semblante siempre es positivo, él siempre está bien, no demuestra su, qué sé yo, tal vez su tristeza, su bajo ánimo, ¿verdad? En su semblante él siempre es muy ecuánime. Si gana una Champions está normal, si pierde un partido está normal, o sea, eso es algo muy bueno porque no demuestra debilidad nunca. Entonces creo yo que eso es una personalidad muy alta y muy buena para jugar en Europa. Para mí es un orgullo, sinceramente, saber de que primero que todo un costarricense, un compatriota y un compañero, un amigo con el que yo compartía pues día a día, ¿verdad? Concentraciones, esa etapa formativa, viajábamos en bus juntos, almorzábamos juntos después de un entrenamiento, éramos muy buenos amigos. Creo yo me llena de mucho orgullo, y verlo ahí pues es no solo bueno para Costa Rica, también es para uno saber de que en algún momento fuimos compañeros que competimos y que estuvimos pues luchando por el mismo objetivo, que era ser titulares.
Una vez, algunas veces fui yo, algunas veces fue él. Recuerdo cuando partido en Gales que jugamos previo al Mundial. Recuerdo que coincidimos allá en Gales y estábamos recordando precisamente eso, ese Mundial de Finlandia, el proceso olímpico, sub-20, todos esos procesos y estábamos mencionando que qué bonito sería ir juntos al Mundial de Brasil. Entonces pues yo le dije, sí, Keylor, ¿usted está seguro? Usted jugando en Europa está más seguro que yo voy a trabajar duro para estar juntos en otro Mundial y bueno, bendito Dios nos dio esa oportunidad en Brasil. Bueno, incalculables los recuerdos de Daniel Cambronero y de Roger Mora compartiendo con Keylor Navas, que ha sido pues la gran figura del fútbol costarricense. Y hablando del fútbol costarricense, ¿qué les parece si vemos grandes goles, los golazos del Clausura 2018? En una colección de goles, Everardo Hernán, amigos, comenzando con Anderson Andrade de Carmelita contra Cartaginés en la fecha 1. Nos vamos a ir en orden cronológico desde la fecha 1 pues hasta el final. Ahí estaba el brasileño Anderson Andrade, don Hernán. Sí, ahí tenemos ahora a Daniel Colindres, lógicamente Saprissa se lo hacía a Liberia también en esa misma fecha 1, está con su característica celebración. Ahí está Daniel Colindres pegándole de pierna derecha. Qué buen gol. Ahí pueden ir viendo, de verdad, ir marcando cuál es el que más le gusta, Everardo. Este está muy bueno, ¿verdad? De zurdazo de Michael Barrantes con la camisa del Deportivo Saprissa Santos. Estábamos en la fecha 2, pegándole de seguido de zurda ahí para derrotar al guardameta del Santos. Yo les traigo este de Francisco Flores de Liberia contra el equipo de Pérez Celedón. Desde largo, sorprende al portero, eso ya fue en la fecha 2, como decíamos, en Pérez Celedón. Gol de Francisco Flores del equipo de Liberia, pegándole de zurda. Bueno, ahora atención, este toque perfecto, ¿verdad? Casi el palo mayor de Andrei Ugalde de Carmelita, se lo hacía al equipo de Santos en la jornada número 3 también del Campeonato Nacional. Qué buen toque. Sí, un gran toque. Y luego aquí para observar a Michael Barrantes del Saprissa al Club Sport Cartaginés. Muy fiel a su estilo, los trayazos de Barrantes para derrotar la portería brumosa. Luis Ángel Landín del equipo herediano contra Grecia, fue en la jornada 4 y con este taquito, que el gol de taquito siempre pues se ve elegante, se ve saliéndose del libreto y aquí lo conseguía el mexicano Landín. Ahora vamos al de Oscar Arce, jugando con Guadalupe ante la Universidad de Costa Rica. Esta anotación se produce en la fecha 5. Ahí casi el puro ángulo. Y nos vamos para asistir a este buen gol de Alan Cruz. Alan Cruz, que después iría a la MLS con el Club Sport Herediano, venciendo la portería del Saprissa en la fecha 5. David Ramírez, de seguido, para el Saprissa contra Grecia, un partido jugado en el Estadio Nacional por la fecha 6. Este gol de David Ramírez en su época con el Deportivo Saprissa. La pelota que queda suelta y finalmente le vuelve a caer en los pies para anotar. Este es un especialista en jugadas de gol, que lo conocemos históricamente, es Marvin Angulo. Aquí notando el guardameta que está un poco salido, se la tira por encima. Esto es ante la Alajuelense, la jornada número 7 del Campeonato Nacional. Marvin Angulo. Con mucha técnica, Hernán, un gol para anotar. Muy fino, ¿eh? Y luego vamos a observar aquí a Víctor Pérez, aquel venezolano que jugó para el equipo limonense, se iba cayendo con mucha inteligencia. Tiene que deslizarse en el piso para tocar la pelota. Observe cómo le va a llegar el balón y Víctor Pérez viene el guardameta y en cita determinante le logra cambiar la dirección para hacer ese gol de Limón contra Guadalupe en la fecha 9. El gol olímpico, que es muy raro, pero que siempre también gusta, Mariano Torres de Saprissa contra Guadalupe. Esto sucedía en la jornada 10.
Bueno, luego de observar este gol de Mariano Torres, vamos con nuevamente otro jugador de Saprissa que tiene aquí un remate cruzado. Daniel Colindres se lo hace a Limón, jornada número 11 del Campeonato Nacional, y ahí está su habitual saltito. Daniel Colindres. Sí, a ver con cuál 26, se van quedando, ¿verdad? Ajá. Ese está bueno. Pegándole de zurda. Y aquí nos va a tocar observar a Víctor Pérez. No es casualidad para el venezolano con Limón al Saprissa en la fecha 11. Y Horacio Esquivel, que lo festeja en grande este gol del jugador venezolano. Este es un golazo también que vamos a ver. Es de Alan Alemán jugando con el equipo de Grecia. Vean a dónde puso esa pelota. Este está muy bueno. Sí, en el Morera Soto contra Alajuelense. Gran gol de Alan Alemán. Trayazo, ¿eh? Bueno, y ahora estamos con Jonathan Martínez de Carmelita en ese momento, haciéndoselo en la fecha 14 al equipo del Santos. Guardameta, nada más la vio pasar. Aquí estamos con Dylan Flores del Club Sport Cartaginés. Dylan Flores del Cartaginés a Guadalupe en la fecha 15. Buen tiro libre. Sí, qué buena trayectoria. Josué Ugalde de Carmelita contra Saprissa va a conseguir este gol también en la jornada 15. ¿Cómo se fue? Sirvió la pelota y la logra pues rematar Josué Ugalde para anotar en el equipo de Carmelita. Un buen gol, imposible para el portero morado. Bueno, ahora vamos aquí con Andrés Gómez jugando para el equipo guadalupano. En esta acción logra colocar un muy buen gol ante la Universidad de Costa Rica. Aquí saca la marca, engancha hacia afuera y después toca de seguido Andrés Gómez. Muy buen gol, ¿eh? Nos quedaremos luego aquí con la imagen del gol de Randy Chirino. Randy Chirino jugando para el Deportivo Saprissa, destapando este derechazo contra Grecia en la fecha 17. Chirino con la camisa 19, jugador que provenía de San Carlos. Y aquí marca este buen gol. Randy Chirino contra Grecia con la camisa morada. Roger Rojas de Alajuelense contra Guadalupe. Ya estamos en la jornada 19. Cómo logra quitarse al jugador y rematar con pierna zurda. Había mucha gente, el portero y dos defensas todavía en el marco, pero no fue impedimento para que el hondureño Roger Rojas anotara para Liga Deportiva Alajuelense en la jornada número 19. La serenidad que tiene el delantero ahí para quitarse la marca y después rematar con la misma pierna izquierda. Y ahora vamos con uno que sabe muy bien visitar las redes. Impresionante zurdazo de Mariano Torres con el Deportivo Saprissa ante el Municipal de Pérez Celedón. Esto ocurre en la fecha número 20 del Campeonato Nacional. El mismo protagonista, pero aquí de tiro libre. Prácticamente un pasito, deposita el zurdazo en la pelota Mariano Torres a Guadalupe en la fecha 21 con un gol formidable frente al equipo de Guadalupe. Llegamos a la fecha 22 y en esta ocasión fue para Jairo Arrieta, que recibe la pelota, se da media vuelta y marca, jugando con el equipo herediano. Jairo Arrieta contra Santos en la fecha número 22. Ahí está el pase. Y como incluso con la marca logra darse media vuelta y anotar. Sí, la agilidad del delantero ahí. Este es el de Jonathan McDonough jugando con Alajuelense, que se lo hacía al Deportivo Saprissa. Estamos hablando de la fase de la cuadrangular. Aquí está el Alajuelense castigando. Uno de los muchos que le hizo el Saprissa. Sí, sí. Pasamos a observar a David Ramírez con este buen gol. Con el Saprissa, venciendo la portería de Santos. David Ramírez, que lo hemos tenido aquí en el listado. Este posiblemente de los mejores, ¿verdad? Ejecutando este derechazo para dejar sin ninguna oportunidad al guardameta. Ahora tenemos a un hombre que le pega muy bien a la pelota, Randall Azofeifa, que la prende de seguido sin dejarla caer, jugando con el equipo herediano y ante Alajuelense en la cuadrangular de aquel torneo. Estamos hablando del Clausura 2018. Y está el gol de Azofeifa. Está bueno, ¿eh? No la deja caer, ¿eh? Y este es Roger Rojas jugando en ese momento con la Liga Deportiva Alajuelense en la cuadrangular, también contra el equipo del Santos de Guapiles.
Qué buen gol, ¿verdad? El de Roger Rojas. Los mejores goles de Clausura 2018, una verdadera colección de buenas anotaciones. ¿Con cuál se queda usted, Donan? Es que está difícil, ¿ah? Sí. Está difícil. Mire, iba señalando, me gustó mucho el de Andrés Gómez, de Guadalupe. Por supuesto, el de Alan Cruz, que se lo hace en la fecha 5 al Deportivo Saprissa. Y el de Daniel Colindres, Saprissa, a Liberia, empezando el campeonato. ¿De verdad tiene alguno? A mí el de Mariano Torres, me gustó el de tiro libre y también entrando por la izquierda. Bueno, contra Pérez Celedón. Sí, esos dos me parecen bastante buenos. A mí el que más me gustó, bueno, hay varios, ¿verdad? Pero no sé, el de Marvin Angulo contra la Juelense, que es una jugada muy bien pensada en el escenario, es un golazo. Es por la técnica, lo pienso, la técnica. Vuelve a ver y se la agrega al portero. Un golazo. Bueno, hacemos una pausa en Hazañas y regresamos para hacer más repasos por la historia deportiva de nuestro país. Continuamos el repaso de las participaciones olímpicas de Costa Rica, Múnich 72, Montreal 76 y Moscú 80, donde nuestra estrella fue la nadadora María del Milagro París. Sentía que podía representar a Costa Rica de manera importante. Hoy en la segunda entrega de Ticos Olímpicos repasamos cómo le fue a Costa Rica a nuestros atletas en Múnich 72, Montreal 76 y Moscú 80. Múnich 1972 se convirtió en la cuarta Olimpiada con presencia de atletas costarricenses. Contrario a México 68, esta vez solo 3 deportistas de Costa Rica compitieron en las justas alemanas. La televisión, aún más desarrollada en esa época, llevaba las incidencias de los Juegos a todo el planeta. En los 10.000 metros, Rafael Ángel Pérez ocupó el lugar 13 entre 19 competidores en su hit eliminatorio de los 10.000 metros, como decíamos, y no pudo avanzar. En tiro, rifle 3 posiciones, Hugo Chamberlain fue número 56 entre 72 participantes. Para el 72, yo me había propuesto tirar 590, que eso no significaba medalla, pero no lo logré. Tiré 586 nuevamente, y aunque había mejorado, pero todo el mundo mejoró, volví a quedar como a la mitad del montón. En síntesis, Costa Rica en Múnich 1972 compitió con Rafael Ángel Pérez en atletismo, Roberto Solórzano en judo y Hugo Chamberlain en tiro. Costa Rica. 4 años más tarde nos congregó Montreal 1976. Acabemos la delegación tica encabezada por la nadadora María del Milagro París. Costa Rica compitió en suelo canadiense en 4 deportes. Carlos Alvarado no pudo terminar la competencia de ciclismo individual. Hugo Chamberlain jugaba sus terceros juegos en el deporte del tiro, en la modalidad de rifle 50 metros, 3 posiciones, donde ocupó la casilla 54 entre 57 participantes. También se compitió en tiro con arco. Una lesión afectó la participación de la nadadora María del Milagro París, nuestra estrella en esa época. Aún así nadó en los 400 metros y en los 100 metros mariposa, donde alcanzó las semifinales. No logramos tener fogueo en 18 meses. Eso produjo que no alcanzara plenitud de condiciones durante las competencias. Los contagios problemas económicos se volvieron a presentar. En resumen, Costa Rica en Montreal 1976 participó en ciclismo con Carlos Alvarado, María del Milagro París en natación con apenas 15 años de edad, Hugo Chamberlain en tiro.
y Luis González y Juan José Guedel en tiro con arco. Una nueva década y tiempos de Guerra Fría. Moscú 1980 vio la participación de 29 deportistas de Costa Rica. El fútbol clasificaba por primera vez a estas justas. No fue fácil, pues las limitaciones de nuestro balompié y organización salieron a flote en este duro bautizo internacional. Se perdió 3-0 ante Irak, 3-2 ante Yugoslavia, con goles ticos de Jorge White y Omar Arroyo. Finalmente se perdió ante Finlandia 3-0. El equipo era dirigido por Antonio Moyano Reina. La preparación no fue la más adecuada, ¿verdad? Había jugadores muy buenos en ese entonces. Inclusive en mi persona, a mí me llaman a la selección a participar en las Olimpiadas, para las Olimpiadas, cuando un grupo de compañeros había clasificado. Entre ellos estaba el Zurdo Jiménez, Fernando Montero también, que hizo prácticamente el gol. Entonces había mucha incertidumbre y muchos cambios de jugadores en ese entonces. Entonces lo que era el profesionalismo, los procesos casi nunca se respetaban. Pero bueno, así fuimos allá a Moscú y tuvimos 3 partidos complicados y obviamente la diferencia futbolística fue muy notoria. Don Antonio nos dijo que teníamos que tener paciencia, calma, porque el viaje era muy largo y como les repito, era tan largo que a muchos de nosotros nos perjudicó para dormir, para descansar bien, estar en el aire y muchas turbulencias, a uno se le inflamaban los pies. Sin embargo, el mejor momento hasta entonces se viviría con la nadadora María del Milagro París, quien logró clasificarse a la final de los 100 metros mariposa, siendo la primera atleta de Costa Rica en alcanzar una final olímpica. En las aguas moscovitas, París finalizó de séptima con un tiempo de 1 minuto, 2 segundos y 89 centésimas. Costarricense María del Milagro París. A su regreso al país fue recibida con honores. Procedente de Moscú, donde realizó una gran labor. Yo fui a Moscú. Moscú fue algo para mí importante en el sentido que ya yo estaba en el primer año de la escuela de medicina y por supuesto no tenía el mismo tiempo de entrenar que cuando yo fui al campeonato mundial, pero aún así pues sentía que podía representar a Costa Rica de manera importante y por supuesto yo fui a Moscú y quedé en el 7º lugar. En síntesis, en Moscú 80 Costa Rica compitió en fútbol con 16 atletas. Maynor Alpizar, Roger Álvarez, Omar Arroyo, William Ávila, Luis Neco Fernández, Ricardo García, Francisco Hernández, Carlos Jiménez, Denis Marshall, Javier Macís, Julio Morales, Marvin Obando, Herbert Quesada, Carlos Toppings, Tomás Velázquez y Jorge White. En judo, Manuel Chávez, Álvaro y Ronnie Sanabria. En natación, María del Milagro París y Andrea Aguilar. En tiro, Roger Cartín, Álvaro Guardia, Marco Hidalgo, Mariano Lara y Rodrigo Ruiz. Y en tiro con arco, Jorge Murillo y Juan José Guedel. Con el oso Misha y unas Olimpiadas con boicot, Moscú 1980 vio el primer logro olímpico de Costa Rica. Bueno, un lindo recuerdo, nos vamos, don Hernán. Bueno, igual hemos pasado, se nos va rapidísimo estos 60 minutos y la verdad es que recordar es vivir, así lo hemos dicho siempre y seguir haciéndolo de esa manera. Bueno, muchas gracias a todos. Qué bueno que nos han acompañado aquí, Hernán, Alex. Que la pasen bien. Gracias, Everardo, Hernán y a ustedes, amigos, por supuesto. Nos veremos en las próximas hazañas del deporte con estos y otros temas. Pásenla bien. En Hazañas del Deporte. Continuamos el repaso de los ticos en Juegos Olímpicos. En Los Ángeles 84, la selección hincó a Italia. Y en Seúl 88, Silvia Pol ganó la primera medalla tica.
En 1989 Costa Rica enfrentó al campeón del mundo, el Nacional de Uruguay. Veremos cómo acabó este partido jugado en la sabana. Un liberiano se convirtió en el mejor triatlonista de Costa Rica y Centroamérica. Revisamos la carrera de Leonardo Chacón. Hazañas del deporte, todos los sábados a las 6 de la tarde por Canal 6.